Alcanzando a mi oikos a través del Evangelio. Este es el estudio bíblico número 1, el nuevo nacimiento, que vamos a presentar en este libro que vamos a dar para enseñarles a cómo presentar el Evangelio del Señor Jesucristo a aquellos que están cerca tuyo. En primer lugar, Dios te ama. Dios lo ha demostrado a través de toda la historia que Dios busca al hombre. El hombre es el que se ha alejado de Dios. Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida en abundancia. El ladrón es Satanás, el enemigo de nuestras almas. Él lo que quiere es destruirnos, pero Jesús vino para darnos vida y vida eterna. En segundo lugar, el pecado te separa de Dios. Es como si fueras en una carretera y de repente hay un precipicio, Dios está del otro lado y no tienes cómo llegar al otro lado. Lo lógico es que caigas al precipicio, y el precipicio representa lo que es el infierno, lo que es la vida sin Dios. Pero para poder llegar a Dios hay una solución. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La paga del pecado es la muerte, pero también hay una solución que la vamos a ver posteriormente. Jesucristo te une a Dios en tercer lugar. El hombre va por la carretera y Jesús hace el puente para que el hombre no caiga en el precipicio y puedas llegar a la presencia de Dios. Jesús es quien hizo a través del sacrificio en la cruz posible tu salvación y la mía. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por mí y por ti. Sin merecerlo, Él murió en tu lugar y en mi lugar. Las Escrituras nos dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos muestra su amor a través de toda la historia y el sacrificio más grande es el del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué debemos hacer? En primer lugar, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Es reconocer mi pecado, tu pecado. Es confesar mi pecado, tu pecado. Es abandonar mi pecado, tu pecado. Y de esta forma, cuando tú reconoces tus pecados, confiesas tus pecados a Dios y abandonas tus pecados, es cuando empieza a haber una revolución espiritual en tu vida, donde Dios empieza a conectarse de su espíritu a tu espíritu y empiezas a comenzar a tener vida eterna. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse de los pecados. Es darnos cuenta que hemos vivido lejos de Dios sin tenerlo en cuenta de Dios en nuestra vida. Lo hemos ignorado y a través del sacrificio de Cristo reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. En segundo lugar es creer en Jesucristo como tu Salvador. Eso hace que hayas pasado de muerte a vida. Es decir, el precipicio que veíamos hace un rato que caías si no tenías ese puente, Dios lo hizo posible a través de la muerte de Jesucristo. Has pasado de muerte, porque merecías caer en el precipicio, pero has pasado de muerte a vida. Él te sostiene en sus manos. Dice la palabra de Dios, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Este es un pasaje que nos habla en las Escrituras en un momento en el cual un carcelero estaba desesperado porque los presos, él pensaba que se habían ido, y estaba ahí Pablo y Silas, y de repente se dio cuenta que estaban ahí. Entonces él le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu entorno. Llevarás el Evangelio a tu entorno, a tu oikos. Vuelvo de vuelta a este pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tienes la oportunidad de tener vida eterna en Cristo Jesús. Tienes la oportunidad de alcanzar la salvación eterna en Jesús. Eso está en ti, está en mí. Por tanto, solamente tienes que reconocer tus pecados, confesar tus pecados, abandonar tus pecados y creer en Jesucristo para tu salvación. Las Escrituras nos vuelven a decir
que somos justificados por la fe a través del Señor Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nosotros entendemos para poder conocer las verdades de Jesús y poderlas llevar y proyectar a nuestro círculo de influencia. Dios te bendiga mucho. Recuerda que necesitas conocer a Jesucristo para que puedas dar al Señor Jesucristo. Dios te bendiga.